Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar ya en esta última sesión del taller de programación funcional en el ICSI. Con el expositor el ingeniero Mario Alcántara, pues damos continuación a la sesión número 3. Le cedo la palabra. Gracias, Araceli. Buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con esta tercera sesión del taller de fundamentos de programación funcional en el ICSIR. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos el día de ayer para continuar en el contexto y no perdernos con lo que veremos el día de hoy. Entonces, denme un momento para presentarles mi pantalla. Listo, ¿ya se puede ver? Sí, ya se ve. Vale, pues rápidamente ayer lo que vimos fue la consola interactiva de Elixir. Es una herramienta que nos va a permitir rápidamente poder ejecutar comandos o código en Elixir sin la necesidad de construir una estructura más compleja. Vimos que se ejecuta o se abre esta consola ejecutando el comando IEX o IEX. Dentro de la consola podemos obtener ayuda mediante la letra H o el comando. Es una abreviación para help, de ayuda. Si presionamos o escribimos el nombre de un módulo y el punto y luego presionamos la tecla Tab, nos va a permitir visualizar todas las funciones de ese módulo en particular. Y si tenemos duda acerca de un módulo, podemos presionar o escribir el comando H seguido por el módulo, punto y el nombre de la función, y vamos a poder obtener la ayuda respecto a esa función en particular. En la pantalla pues nos va a mostrar toda la información relacionada e inclusive algunos ejemplos, lo cual nos va a ayudar a aprender más rápido este tipo de funcionalidades. También vimos los tipos de datos, los tipos de datos básicos. Vimos que había enteros con soporte para números binarios, octales y hexadecimales. Aquí tenemos unos ejemplos en la presentación. Hay números de punto flotante, donde hay una pequeña regla en la cual debe de haber un dígito, mínimo un dígito antes del punto decimal. Y bueno, estos números también soportan la letra E para definir números exponenciales. Y hay un par de ejemplos igual en la diapositiva, 3.14 y 1.0 exponencial a la -10. Hay booleanos, son valores que pueden ser verdadero o falso. Todos los valores son verdaderos, a excepción del valor false y el valor nil, los cuales serían representaciones de false. Otro tipo de dato que vimos son los átomos, son constantes cuyo nombre es su valor, como por ejemplo, bueno, tiene una sintaxis particular para los átomos. Todos los átomos empiezan con 2 puntos y seguido por un nombre. El par de ejemplos de la diapositiva son 2 puntos error y 2 puntos ok. Puede ser cualquier nombre, puede ser 2 puntos correctos, 2 puntos exitosos, 2 puntos fallidos, 2 puntos, etcétera. Cualquier nombre. Las cadenas es texto encerrado en comillas dobles. Por ejemplo, hola, taller, lo que ustedes deseen, es la representación de un texto. Y vimos un poco acerca de colecciones. Con la colección pues, es un grupo de datos. Generalmente en otros lenguajes son datos del mismo tipo. Aquí en Elixir pueden ser datos de tipos diferentes. También vimos el mapa, una abreviación o una similitud de lo que es un diccionario. Es un conjunto de entradas o de parejas, clave-valor, donde la clave y el valor no necesariamente van a ser del mismo tipo. Algo que no pudimos ver ayer o que se me pasó platicarles son los operadores. En Elixir están los operadores básicos de cualquier lenguaje, el símbolo de más para hacer la suma, el de menos para la resta, el asterisco para la multiplicación y ocupamos la diagonal para la división. Ese tipo de división siempre va a retornar un número de punto flotante, es decir, si dividimos 10 entre 3 nos va a dar 3.33333, o si dividimos 10 entre 4 nos va a dar 2.5.
Si queremos obtener el resultado entero de una división, en caso de que no sea una división exacta, ya no podemos hacer uso de los operadores, de ese operador de división. Tendríamos que hacer uso de una función llamada div, en la cual le pasas ambos parámetros, tanto el dividendo y el divisor. Y aquí nos va a retornar el resultado de esa división, pero como un número entero. Por ejemplo, si es 10 entre 3, nos va a retornar únicamente 3. Y hay otra función llamada rem que nos va a retornar el residuo de la división, el resto. En este caso tenemos 10 entre 3, nos va a retornar 1. Estas dos funciones pues, son muy útiles en muchos casos. Yo creo que si tuvieron alguna práctica en la escuela, pues en mínimo una les tuvieron que haber pedido que les mostraran el residuo de una división o restante de una división. Y bueno, el día de hoy lo que vamos a ver es un par de conceptos propios de la programación funcional, al menos dentro del lenguaje de programación Elixir. Y el primer concepto es la coincidencia de patrones o pattern matching. Esta coincidencia de patrones de una u otra forma ya la habíamos visto el día de ayer y básicamente consiste en un mecanismo en el cual tenemos que hacer coincidir valores dentro de una expresión. Una expresión en un lenguaje de programación no es otra cosa más que una línea de código, una instrucción, por así decirlo, y es cuando ustedes escriben el nombre de una variable es igual a su valor o un valor es igual a otro valor. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos para que quede más claro. En otros lenguajes como PHP, Java, C Sharp, tenemos un operador que sirve para asignar valores a las variables. Es el operador igual. No hay que confundirnos con el doble operador igual, que es el que sirve para hacer comparaciones, para verificar si dos números son iguales. Cuando tenemos un solo signo igual, en otro lenguaje significa que el valor que está del lado derecho de ese operador se va a asignar a la variable que está del lado izquierdo de ese operador. Por ejemplo, int, número es igual a 23, punto y coma, ¿no? Ese 23 que está del lado derecho del operador igual se va a asignar a la variable del tipo entero número. Pero eso en un lenguaje funcional como Erlang o como Elixir no funciona de esa manera. Este operador no es un operador de asignación, es un operador de coincidencia o de macheo. Podemos usar la palabra en español de coincidencia, no suena tan mal. En ocasiones no hay forma de traducir directamente una terminología en inglés sin que suene demasiado raro en español, pero en este caso coincidencia, un operador de coincidencia, pues sí, suena bien. Lo que hace este operador de coincidencia es básicamente una igualdad en el que tenemos que hacer que coincida el valor del lado izquierdo con el valor del lado derecho. Así de sencillo. Lo que tenemos del lado derecho de nuestra expresión tiene que ser igual a lo que, o tiene que coincidir con lo que está del lado izquierdo. Y eso, ¿cómo se hace? ¿O cómo se logra? Pues básicamente cuando dentro de una expresión entra en juego una variable, esa variable no tiene valor. Por lo tanto, estamos tratando de generar una coincidencia entre algo que no tiene valor contra algo contra un valor ya establecido, contra un valor especificado. Entonces, la forma en la que el lenguaje hace eso se pregunta, ok, ¿cómo hago que estas dos partes, la parte izquierda y la parte derecha de mi expresión, coincidan? Pues muy sencillo. El valor que tienes del lado derecho, asócialo a la variable que tienes del lado izquierdo, de tal forma que ahora esta expresión ya coincida. Ambas partes ya sean iguales. Y esa es una manera de asignar valores a las variables. No tanto es por el símbolo igual, sino es por el mecanismo de coincidencia de patrones. Obviamente, a primera vista, pues es una asignación de variable como en cualquier otro lenguaje, pero por debajo de la ejecución del programa, pues está haciendo un macheo.
Y esto se hace con valores simples, lo podemos hacer con estructuras de datos o incluso con funciones. Y es ahí donde ya vemos la diferencia con otros lenguajes, porque a primera vista, pues eso es una asignación en cualquier lenguaje, de cualquier tipo, orientado a objetos, estructurado, etcétera. Entonces, si la coincidencia es exitosa, es decir, si nuestra expresión o la evaluación de nuestra expresión es exitosa, el valor será retornado como parte de la expresión y de lo contrario lanzará un error. Esto lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos x igual a 1 o x, que queremos hacer una coincidencia entre x y 1. Lo que va a hacer el lenguaje es a x asignarle el valor de 1 para que se cumpla esa coincidencia. Ahora, esto es, la siguiente expresión es muy rara para cualquiera que haya trabajado con un lenguaje de programación, sea el que sea. Esta expresión no se puede hacer en ningún, al que yo conozca, no se puede hacer en algún otro lenguaje orientado a objetos o algún lenguaje que no sea funcional. Si ustedes intentan hacer esto en Java, les va a marcar un error, porque no hay forma de que le asignemos el valor de una variable a un número ya definido. Es ahí donde vuelvo a recalcar el término que está haciendo una asignación de valores de una variable, de un valor a una variable. Y en este caso no está haciendo ninguna asociación, simplemente está verificando que la parte derecha coincida con la parte izquierda. Ahora, en esta expresión está tratando de hacer la misma coincidencia, pero marca un error. ¿Por qué? Porque x ya contiene el valor de 1. Entonces estamos diciendo, ok, 2 coincide con 1. No, pues no, está marcando un error. En cambio, en la parte, en la expresión de arriba, la validación o la ejecución de la instrucción es exitosa y nos retorna el valor de 1, que es el que se está tratando de coincidir. Como les comenté también ayer, toda ejecución de alguna expresión en Elixir retorna un valor. No hay nada que no retorne algo. Incluso las funciones, si recuerdan en Java, para todas las funciones, o en todos los métodos, se llaman métodos en Java todos los métodos que retornen algo, tienen que tener en su firma del método el tipo de dato que retornan y en la última línea del método tener una expresión return y el regresar o el nombre de la variable o el valor, o puede ser el resultado de una expresión o una comparación, etcétera, y ese valor es el que va a retornar ese método de Java. Aquí en Elixir no necesitamos tener return, simplemente con que se haga la coincidencia del patrón o se analice esa línea de código en particular, el resultado de la ejecución de esa línea va a generar un valor y ese valor generado es el que va a retornar la función. Ahorita más adelante vamos a ver cómo funciona ello. Entonces, vamos a probar esto para verificar pues, que lo que les estoy diciendo es correcto. Van a abrir la consola interactiva de Elixir, tal y como lo hicimos ayer, y vamos a empezar a probar estas expresiones. Ahora, esto es una coincidencia de patrones con valores muy sencillos, simplemente son valores numéricos, pero podemos hacer lo mismo con estructuras o con datos un poco más complejos como lo es la lista. En este ejemplo igual tenemos, estamos tratando de hacer una coincidencia entre lista o la variable list y una lista de 3 números. Como no tiene valor aún esta variable, pues vamos a asociarle esta lista. Ahora, si hacemos lo contrario, verificamos o queremos verificar si hay una coincidencia entre la lista 1, 2, 3 y la variable lists, pues vemos que es correcto y nos retorna ese valor. Ahora, aquí estamos tratando de hacer una coincidencia entre una lista vacía y la variable list. La variable list ya tiene un valor de 1, 2, 3, entonces como si tuviéramos lista vacía coincide con 1, 2, 3, no. Y justo aquí, otra ventaja del lenguaje Elixir, les comenté en la clase, bueno, en la sesión del miércoles, que es mucho más amigable que Erlang, que es otro lenguaje funcional sobre el cual tiene compatibilidad Elixir. Aquí nos dice muy claramente que hay un error de coincidencia, que no coincide la parte derecha.
de nuestra expresión, porque tiene un valor de 1, 2, 3 y nuestra parte izquierda tiene un valor de vacío. Entonces no hay forma de hacer esa coincidencia. Ahora, en el siguiente ejemplo, también les comenté el día de ayer que las listas tienen básicamente dos partes, una cabeza o head y una cabeza o tail. Eh, hay dos, básicamente hay como que dos tipos de listas. Está la lista vacía, que no tiene nada, y está la lista con al menos un elemento. Esta lista con al menos un elemento va a tener el head y va a tener el tail. El head va a ser su valor y el tail siempre va a ser una lista vacía. Es decir, siempre, 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 siempre en una lista que tenga al menos un elemento va a haber una lista vacía. En este caso tenemos 1, 2, 3. Aquí tenemos, el 1 sería el head, 2 y 3 sería el tail. Y 2 y 3 seguirían siendo una lista. Ahora, dentro de 2 y 3, tendremos que 2 es la cabeza o el head de esa sublista, por así llamarlo, y 3 es el tail. Ahora, 3 sigue siendo otra lista. Dentro de 3, tenemos que 3 es el head y que el tail es una lista vacía. Entonces, es un conjunto de listas enlazadas. Todo va a tener únicamente head y tail y se van a ir enlazando uno tras otro para que podamos formar lo que es la lista completa. Esta expresión simplemente es para hacerla más sencilla, para que la visualización sea mucho más sencilla. Es más fácil visualizar 1, 2, 3 encerrado entre estas corchetes cuadrados, bueno, entre corchetes, que tener 1, coma, corchete, 2, coma, corchete, 3, coma, corchete, 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 ¿no? Para identificar la estructura real de una lista. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es tratar de coincidir, porque hay una coincidencia entre la variable lists, que es 1, 2, 3, y el valor de 1 con la variable tail. La variable tail no está definida, por lo tanto, lo que va a hacer Elixir va a ser asociarle parte o el resto o el tail de la lista a esa variable. ¿Vale? Entonces, al final de cuentas, hace la coincidencia. ¿Por qué? Porque le está asignando o hasta le está asociando el valor restante, o en este caso el tail de la lista, a esta variable. Y si verificamos el valor de tail, ya tiene 1, 2, 3. Uno ya no, porque sí coincidió con esta expresión o con esta parte de nuestra lista. Ahora, aquí intentamos hacer lo mismo, pero si ven, el primer elemento es 2 y el primer elemento de la lista que está del lado derecho no es 2, es 1, ¿vale? Entonces, al querer hacer la coincidencia, este símbolo de guión bajo en Elixir significa que puedes omitir ese valor, que no lo estás asociando a ninguna variable. Lo vas a ocupar, pero nada más es como una referencia, es un comodín, que quiere decir, este valor no me lo tomes en cuenta, lo puedes manejar, pero yo no lo necesito que esté asociado a ninguna variable. Es básicamente, asóciame el primer valor de esta expresión o de esta lista con el primer valor de del contenido de la variable list y el resto ignóramelo, no me interesa por ahorita. Entonces hace 2 es igual al primer valor de la lista list. 2 es igual a 1, no, pues no coincide. Ok, entonces aquí te va a marcar ese error de que no hay coincidencia tanto del lado izquierdo contra del lado derecho, y aquí no nos indica. ¿Sabes qué? 1, 2, 3 no coincide con 2, 2, 3, por ejemplo, si quisiéramos asignarle el resto del contenido de la lista a esa parte de la expresión. Esto es un ejemplo igual de la coincidencia de patrones con listas. Lo mismo se puede realizar con tuplas, se puede realizar con mapas, y una parte donde es más poderosa es en la coincidencia de patrones asociadas a funciones. Ahorita vamos a ver igual un ejemplo. Aquí está haciendo la asociación entre una tuple que contiene un atom en su primer parte, un atom que dice OK, y la variable value, contra o un atom que igual contiene en su primer elemento OK y una cadena que dice successful. De igual manera, aquí tenemos una variable sin inicializar, lo que hace Elixir para que
esta coincidencia se cumple es asignarle este valor aquí y la coincidencia es exitosa y al final de cuentas si queremos ver el valor de value nos va a decir successful. Ahora aquí intenta hacer igual una coincidencia, pero vemos que el primer elemento de la tupla no coincide con el primer elemento de la tupla que está del lado derecho. Por lo mismo nos marca un error porque no hay coincidencia. Dice que no coincide la parte izquierda de nuestro, bueno, la parte derecha de nuestra expresión con la parte izquierda. Es decir, ok, no es igual, no es lo mismo que error. Por lo tanto, no puede haber coincidencia y nos marca un error. Pues vamos a ver esto en la consola. Ahora lo estamos viendo, digo, de forma nada más teórica. Vamos a corroborar que en realidad es ello. Vamos a abrir la consola de Elixir. Déjenles cambio la pantalla. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Vale. Bueno, antes de ver estos pequeños ejemplos, no sé si tengan alguna pregunta. No, vale. Bueno, vamos a hacer el primer ejemplo que veíamos en la parte de coincidencia de patrones, que tenemos esto. Sí, de sencillo. Estamos tratando de hacer una coincidencia donde X sea lo mismo o coincida con uno. Como X es una variable que aún no se ha inicializado, lo que hace el compilador es asignarle el valor de uno a esa variable, de tal forma que la coincidencia sea exitosa. Como fue exitosa, nos retorna el valor que estamos evaluando en esta expresión, es uno. Ahora si vemos cuánto vale X, pues nos va a decir, es uno, ¿no? Porque ya le asocié ese valor. Ahora vamos a ver si esta expresión también tiene coincidencia. Y vemos que sí. Les digo, esto en cualquier lenguaje, en otro lenguaje de programación, al menos con los que yo he trabajado, se ve muy raro, porque es como si intentaras asignarle el valor de la variable X a un valor ya asignado. Es ahí donde puedes ver claramente la diferencia, que esta expresión no significa asignación, significa una coincidencia de patrones. Es más, vamos a intentar hacer eso en otro lenguaje y nos va a indicar obviamente un error, ni siquiera va a compilar. Mientras voy a ir abriendo mi editor donde suelo trabajar en Java, mientras vemos los siguientes ejemplos. Vamos a ver el de la lista. Bueno, aquí vimos que sí coincidió. Tenemos un ejemplo donde la coincidencia no se cumplía y es básicamente miren, no coincide la parte izquierda de nuestra expresión, que tiene un valor de 1 contra el valor de 2. Vamos a trabajar ahora con las listas. Tenemos una lista, asignarla a una variable. Vamos a hacer la coincidencia para que haga la asignación o la asociación. Ahora vamos a volver a tratar de verificar si hay coincidencia. Todo esto se basa en coincidencias. Va a ir verificando las coincidencias. Y como las coincidencias vayan siendo exitosas, el programa va a ir ejecutándose. Si en cierto momento la coincidencia ya no se cumple, nuestro programa se va a detener y obviamente ya tenemos que manejar ese tipo de situaciones para, mediante estructuras de control, saber o cambiar el flujo del programa y saber qué hacer en caso de que no se cumpla una coincidencia de patrones. Podemos terminar el programa, podemos ejecutar un flujo alterno, etcétera. Entonces esto lo vamos a verificar si hay coincidencia con lista. Nos dice que sí, efectivamente hay coincidencia. Ahora si hacemos esto, le ponemos un par de elementos más a la lista, no va a coincidir. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo tengo 5 elementos, del lado derecho tengo 3, y no coincide. O incluso aunque tenga 3, pero si no son los mismos elementos, tampoco va a haber coincidencia, ¿no? Mire, entonces esta es la parte en la que podemos verificar que se está cumpliendo una expresión. Esto lo usamos mucho, sobre todo las tuplas, para cuando queremos ejecutar otras funciones
y necesitamos verificar que el resultado de la ejecución de esa función es el que nosotros estamos esperando. Ahorita vamos a ver, hay una función que se llama, un módulo que se llama file, y hay una, voy a ver qué funciones tiene. Debe haber uno de open o read. Hay una función que se llama read, miren. Vamos a ver qué dice la función read. Aquí dice, lee un archivo, regresa una tupla donde el primer valor es OK y el segundo valor es el contenido del archivo. Y en caso de que no sea exitosa la lectura del archivo, nos va a regresar una tupla diferente, donde es error y bueno, el primer elemento es un atom que dice error, el segundo elemento es la razón por la cual no se pudo abrir el archivo. Vamos a ejecutar el comando. Vamos a pasarle, espera una ruta. Y miren, eso es lo que nos está regresando. Error y no hay entrada para ese archivo. Ahora, si esto lo queremos, en un caso normal, queremos que verificar si hay coincidencia entre lo que está leyendo el archivo o hay coincidencia entre nuestra expresión del lado izquierdo con la apertura del archivo. Aquí nos marca que no hay coincidencia. ¿Por qué? Porque nuestra tupla, nosotros esperamos que el resultado de la ejecución de la parte derecha, en este caso file.read, estamos leyendo el archivo, esperamos que sea, o que esperamos que nos retorne una tupla donde el primer elemento sea OK. Ese es un valor ya definido, es un atom ya definido. Y la segunda parte de la tupla nos regresa el contenido del archivo. Ese contenido lo vamos a asociar a la variable contenido, de tal forma que nuestra coincidencia de patrones se cumpla. Si esto no se cumple, nos va a marcar un error. Eso significa que igual el archivo no existe, no pudo leerlo, no está accesible, no tiene derechos de lectura, etcétera. Cualquier razón, no importa. Simplemente con esto vamos a verificar que estamos obteniendo el archivo de forma correcta. Pero como no existe este archivo, el atom, lo que nos regresó la ejecución de esta función fue fue esa tupla, y al momento de querer hacer una coincidencia entre esta tupla y esta tupla, vemos que pues no es correcto, no es cierto, no existe. La tupla que retornó la función no tiene la estructura esperada, por lo tanto no podemos continuar con la ejecución del programa. Entonces, vamos a hacer, muy rápidamente voy a crear un archivo para que podamos corroborar que el caso en el cual sí nos está retornando la tupla en la estructura que deseamos. Algo que ayer se me pasó comentarles es cómo salirse de esta consola interactiva. Simplemente tienen que presionar control C 2 veces para romper o salirse de la consola y listo. Entonces vamos a crear un archivo aquí. Déjenme ver qué tengo. Bueno, ya hay uno que dice mix.exe. Voy a volver a abrir la consola. Vamos a volver a crear la expresión que esperamos que retorne la llamada a esa función. Vamos a querer que la segunda parte de la tupla se asocie al contenido, o que el contenido nos lo asocie a la variable contenido. Vamos a llamar file read. Y el archivo se llama mix.exe. Nos sigue marcando error, igual y no existe sin existir el archivo. Déjenme verificarlo.
Es mix XS. Miren, ahora sí ya encontró el archivo, ya le puse el nombre correcto, lo estaba escribiendo mal. Él nos regresó esta tupla donde el primer elemento es ok, coincide con el primer elemento, hasta ahí vamos bien. El segundo elemento es todo este contenido, aquí es una variable, entonces para aquella coincidencia, todo este texto se le tiene que asignar a la variable contenido y de esa forma ya podemos verificar que nuestra coincidencia de patrones fue correcta. Y si queremos saber ahora cuál fue qué valor tiene contenido, pues simplemente ejecutamos la expresión y aquí está. De esta forma estamos haciendo dos cosas a la vez. La primera es verificar que nuestro resultado de llamar a la función fileRead fue exitosa mediante la coincidencia del primer elemento de la tupla, que es OK. Y la segunda cosa que estamos haciendo es asociarle el valor o el contenido del segundo elemento de la tupla a la variable contenido. De esta forma estamos leyendo un archivo y a su vez verificando que la ejecución de la función fue exitosa. Ese es otro ejemplo de lo que es la coincidencia de patrones. Es un poquito difícil de entender a la primera, ya con la práctica pues, se va haciendo muy sencillo, ya conforme el tiempo y conforme vayan haciendo más ejercicios se van a dar cuenta cómo funciona. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Vamos a ver todavía un par de ejemplos más con listas para que quede un poco más claro lo que es la coincidencia de patrones. ¿Tienen alguna duda, chicos? Alumnos del 901, ¿tienen alguna duda? Vale, bueno, parece que no. Vamos a continuar. Vamos a volver a regresar a lo que es la lista. Aquí tenemos igual lista. 1, 2, 3. De la lista podemos obtener tanto el head y el tail mediante coincidencia de patrones. Es una forma muy común de acceder a las partes o a cada una de las secciones de la lista. Lo que vamos a hacer es esto. Con esto ya hicimos una coincidencia de patrones. Decimos que en la palabra head, colócame el primer elemento de la lista y en la variable tail, colócame la siguiente lista. Recuerden que eso sí lo recuerden bien. Son listas enlazadas. Todo está compuesto por un head de un elemento y un tail de una lista vacía o una lista con más elementos. En este caso, lo que les comentaba ayer, es como si lo vieran así. Esto que acabo de escribir es lo mismo que la expresión previa. 1, 2, 3, 4 así seguiditos. Es lo mismo que tener 1, corchetes 2, corchetes 3, corchetes 4, lista vacía y luego todos los 4 corchetes de cierre. Eso es una representación de una lista. Todo es el hit de un elemento con enlazado a otra lista. La otra lista puede ser una lista con un elemento más o puede ser una lista vacía como en este caso. Es que en esta representación el número 4 es la representación final de nuestra lista, pero aquí este número 4 representa solamente el valor de 4 y una lista vacía. La lista vacía nos va a indicar el final de toda la lista, ¿vale? Entonces, ahora sí vemos cuál es el valor de giro. El tail 2, 3, 4. Lo mismo podemos hacer para esta parte de tail. Podemos volver a hacer lo mismo. Pueden poner la variable que quieran. ¿No? Aquí realmente no importa.
está haciendo una coincidencia de patrones. Podemos cuánto vale cabeza. 2. Cola vale 3, 4. Y podemos volver a repetir el mismo proceso. Digamos aquí H y T. Coincidencia contra cola. Aquí está. Vale H3. ¿Cuánto vale T? Incluso vamos a verificar lo que les comentaba de que tiene una lista vacía al final. Vamos a ver qué pasa. Igual les estoy mintiendo. Tenemos X y Y. El último elemento es T. Hay una coincidencia. Vamos a ver que tiene X. 4, que tiene Y. Lista vacía. ¿Vale? Entonces aquí hemos estado mediante la coincidencia de patrones, agarrando el primer elemento y agarrando el tail de la lista, y después de ese tail volvemos a agarrar la cabeza y el tail, y de ese resultado del tail de nuevo hasta llegar al final de nuestra lista, cuyo último elemento, cuya última sublista, si así lo quieren ver, es 4 y la lista vacía. ¿Vale? Este es el último ejemplo de lo que es coincidencia de patrones. En la coincidencia de patrones van a poder usarlo con listas, como lo que vamos a hacer aquí. Van a poder usarlo con átomos, como lo hicimos aquí. En este caso tenemos un átomo del lado izquierdo y tenemos una tupla con un átomo del lado izquierdo, y del lado derecho pues tenemos la llamada una función que al final de cuentas nos retorna igual una tupla con un átomo y con un valor adicional. O lo pueden hacer con valores muy simples como el que acabamos de hacer de x coincidencia 1, x igual a 1, o 1 igual a x, en el cual también fue exitoso. Y esto también va a aplicar para funciones. En las funciones es un poquito más complicado, pero las bases siguen siendo las mismas. Queremos que la expresión coincida con el otro valor que nos estén proporcionando. En este caso queremos que nuestros parámetros, que el nombre de la función y sus parámetros o incluso sus valores coincidan con los parámetros que está recibiendo esa función en tiempo de ejecución. Si sí coinciden los parámetros que están recibiendo, pues se va a ejecutar esa función, y si no, va a ejecutar la siguiente función que coincida con ello, y si no hay ninguna función que coincida con los parámetros que estamos recibiendo, pues va a aparecer un error como el que hemos estado viendo ahorita, donde las coincidencias no son exitosas. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte de funciones, siempre y cuando ninguno de ustedes tenga alguna duda. Les doy unos segunditos para que lo chequen mientras cambio de nuevo la pantalla. Y si no hay ninguna duda, pues continuamos ahora viendo lo de las funciones. Listo, ya está de nuevo la presentación. Esto es lo que acabamos de ver de coincidencia de patrones usando listas y usando tuplas. Y aquí vamos a ir a la parte de las funciones. Perdón, aquí vamos a ver igual un poquito de teoría. Porque la programación funcional, de ahí viene su nombre, se basa primordialmente en el uso de las funciones. Es decir, las funciones son la base de la programación funcional. Si ustedes están escribiendo un programa en un lenguaje funcional y no hacen una función, simplemente están rompiendo con ese paradigma. Todo dentro de todo el código dentro de un programa escrito en un lenguaje funcional va a ser uso de funciones. No hay nada más que funciones y obviamente variables de los tipos de datos básicos que ya hemos visto, o pueden haber datos más estructurados, más complejos, pero al final de cuentas esos datos más complejos no es otra cosa que la estructuración de datos simples. Esos datos simples o básicos en su combinación van a formar datos más complejos, los cuales pueden ser utilizados como variables o como tipos de retorno
por las funciones. Pero es eso, básicamente son millones o miles de funciones mandándose a llamar entre ellas, enviándose valores y retornando valores y ocupando los valores que esas funciones a las cuales llaman retornan, y es una constante comunicación entre funciones. No hay nada más que funciones. Obviamente todo esto de las funciones pues se van a agrupar en módulos, como ya lo vimos con el módulo string, como ahorita lo podemos ver, lo pudimos ver con el módulo file. Ese módulo file tiene 10 o 20 funciones que todo hacen, ¿no? Que todas las funciones de ese tipo están relacionadas con algo en particular. ¿Qué es eso en particular? El manejo de archivos. En el caso de la función string, ¿qué es lo que hace? Pues el manejo de cadenas. Hay un módulo llamado enum, que es lo que hace pues el manejo de enumeraciones. Hay un módulo lists, que es lo que hace el manejo de listas. Hay un módulo llamado kernel, que es el manejo de todas las funcionalidades básicas del lenguaje, etcétera. Pero al final de cuentas, todo lo que tienen esos módulos son funciones que se van a llamar entre sí. Se combinan entre ellas para al final de cuentas tener un resultado. Por ejemplo, si queremos saber cuántas letras tiene una palabra, pues vamos a ocupar el método string o un método, una función del módulo string para leer esa cadena. Igual podríamos ocupar o usar una función de ese método, de esa función string para dividir la palabra entre letras, y que esa división de palabras entre letras nos va a generar una lista de caracteres, y después vamos a necesitar usar un método, o perdón, una función del módulo list para contar cuántos elementos tiene esa lista para obtener el tamaño de la lista. Y aquí estamos combinando una función string con una función del módulo de list, y al final de cuentas podemos hacer algún elemento adicional con una función propia de un módulo propio. Entonces es eso, mandar a llamar funciones, y irlas combinando, tomar el valor que retorna la función previa, asociársela o asignársela o mandársela como parámetro a la siguiente función, tomar el resultado de esa función y volverla a enviársela como parámetro a una tercera función, y así sucesivamente. Una constante llamada de funciones en secuencia, ¿vale? Para esto igual hay que saber, o hay que conceptualizar matemáticamente el concepto de función, ya que estos lenguajes de programación funcional se inspiraron en cómo funciona una función matemática, en cómo está definida una función matemática. Y eso lo podemos corroborar con lo que acabamos de ver de pattern matching, en el cual 1 igual a x es una función totalmente válida en matemáticas. En álgebra, en los conceptos básicos de matemáticas, siempre hemos visto, ¿no? X igual a 1. ¿Cuánto vale x? Pues, de acuerdo a esa función matemática, pues x es igual a 1, ¿no? O y es igual a 3, pues es igual a 3. O 1 es igual a x, al revés. No sé si recuerdan cómo hacíamos los despejes, o cómo hacemos los despejes en matemáticas. Tienes que pasar un número del otro lado, restarle, y al final de cuentas x te daba un valor final. Y es lo mismo que hicimos en el primer ejemplo de pattern matching, muy sencillo. 1 igual a x, quieres saber cuánto vale x, pues voltealos de lado, ¿no? Generalmente pasas x del lado izquierdo, 1 del lado derecho, tienes x igual a 1 y listo, ahí está tu expresión matemática. Entonces, aquí nos dice que en el análisis matemático el concepto general de función, aplicación o mapeo se refiere a una regla que asigna a cada elemento de un primer conjunto un único elemento de un segundo conjunto. Es decir, un valor del primer conjunto va a tener un equivalente de un segundo conjunto, y únicamente un solo valor. No puede tener dos o más. Al final de cuentas, las funciones son relaciones entre elementos de dos conjuntos. Tenemos un primer ejemplo en el que nos dice que hay una función en la que cada número entero posee un único cuadrado, que resulta ser un número natural, incluyendo el cero. Y ahí en la imagen tenemos un ejemplo. Por ejemplo, el cuadrado de -2 es un 4 positivo. Y eso en matemáticas no hay otra forma de que pase algo diferente. No hay forma de que digas, pues es que -2 tiene dos cuadrados, es 4 y es 6 o es 9. Pues eso no es imposible matemáticamente, ¿no? Es igual, en una función en elixir va a ser lo mismo. Si tú le pasas a una función que calcule el cuadrado de un número, le pasas un -2, te va a regresar un 4 positivo. Y no hay forma de que te regrese un valor distinto. Y siempre te va a regresar lo mismo. Siempre que tú le pases un -2,
o un menos 2, te va a regresar un 4. Siempre que tú le pases como parámetro un 4, te va a regresar un 16. Si le pasas un 10, te va a regresar un 100, etcétera. Si pasas un 8, pues un 64, etcétera. ¿Vale? Otra función, la mayoría de las funciones en matemáticas, pues son expresiones o usan números. No siempre es así. Hay funciones que se puede usar para clasificar palabras, para incluso ya hablando de desarrollo de software, puedes tener funciones para clasificar audio, para clasificar video, para clasificar estructuras de datos complejas. Por ejemplo, un cliente que tiene un nombre, una RFC, una CURP, que está recibiendo dinero de personas de Estados Unidos, y necesitamos saber, sabes que clasifican a las personas que reciben dinero de fulanito de tal y recibe, no sé, $15,000 al mes en promedio, bla, bla, bla. No todo ese tipo de características las va a poder, se pueden expresar en una función. Al final de cuentas van a recibir esas características como parámetros y al final de cuentas te va a retornar un resultado con valores que cumplan con esas condiciones, ¿no? Un ejemplo de ello muy sencillo es en el ejemplo 2, una función que a cada palabra del español la asigne su letra inicial. Aquí tenemos, por ejemplo, estación, su primera letra E, museo M, arroyo A, rosa R, avión A, podemos tener adicionales, por ejemplo, planta P, computadora C, el libro L, teclado T, etcétera, ¿no? Esa es nuestra función. Toma la primera letra de cada palabra, ¿vale? Y es una gráfica de cómo funciona una función matemática. Va a funcionar de la misma manera en un lenguaje de programación funcional. Esa es la idea. Tiene una entrada, la función realiza cierto proceso y genera una salida. Si ustedes recuerdan, en matemáticas, los valores que reciben dentro de una función nunca se cambian, nunca se mutan. Esos valores llegan, entran, se manejan y se genera un nuevo valor. Tienes dos actores o tienes dos valores. En la función más sencilla tienes dos valores. El de entrada, que se utiliza para hacer un procedimiento o para aplicar un procedimiento, y el de salida, que es el resultado de ese proceso, no más. Y ese valor de entrada no cambia, tú no le haces nada, solamente lo usas como referencia para poder desarrollar tu proceso, para poder aplicar tu lógica de negocio, para poder generar tu solución a tu problema. Y el de salida es un valor nuevo. Y eso lo vemos muy claro en el ejemplo que hicimos ayer de los mapas, en el cual teníamos un mapa con 4 propiedades. Mandamos a llamar a nuestra función put de nuestro módulo map, le agregamos un nuevo valor al mapa, pero ese mapa que sirvió como entrada de nuestra función siguió igual, no se modificó, no se le agregó el valor que le estábamos pasando a nuestra función. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, dentro de ese mapa, dentro de esa función, se generó un nuevo mapa. A ese nuevo mapa se le asignaron las 4 propiedades que le enviamos o que tenía nuestro primer mapa de entrada, y además se le agregó una nueva propiedad que se le especificó en el segundo y tercer parámetro de esa función. Y se generó un nuevo valor, se generó un nuevo mapa. Es así como funciona una función matemática y es así como funciona una función en un lenguaje de programación funcional, el cual puede ser, o al menos esa es la teoría, así deben de funcionar un buen lenguaje de programación funcional. Perdón, así funciona Elixir, así funciona Erlang. No sé si Scala debería de funcionar así. Haskell, otro lenguaje de programación funcional, funciona así. Entonces, si quieren, en algún momento les da curiosidad y quieren incursionar en esto de la programación funcional, pues la recomendaría de entrada con Elixir, que es muy, muy sencillo y muy amigable. Si quieren verse más profesionales y usar un lenguaje mucho más complejo, pueden usar Haskell. Esos dos son los lenguajes que yo recomendaría. Están Scala por parte de Java o de la JVM, pero es un poco muy complejo, muy verboso en su sintaxis. Entonces no, es un poco difícil de usar, al menos para aprender. Ya después teniendo mucha experiencia, pues igual ya sirve, ya es más sencillo, pero para aprender pues no lo veo muy recomendable. Ahora, del lado derecho tenemos una de las famosas tablas que hacíamos o que nos dejan los maestros de matemáticas cuando estamos trabajando con funciones.
Al final de cuentas esto nos dice, ¿sabes qué? Grafica la función f de x, donde f de x es igual a 2x más 1, ¿no? Y del lado derecho, del lado izquierdo, pon todos tus valores del conjunto x, y del lado, esa va a ser tu coordenada x, del lado derecho va a ser y, que va a ser el resultado de valor de esa función, ¿no? Te pone del 0 al menos 3, y para 0 es 1, y para 1 es 3, y para 2 es 5. ¿Por qué? Porque tienes que x para 0 es 2 por 0, pues es 0, más 1 es 1. Tienes 2 por 1 es 2, más 1 es 3, 2 por 2, 4, más 1 es 5. Y así vamos haciendo nuestras tablas para la evaluación de las funciones matemáticas. Obviamente esto es algo muy sencillo. Y esta función matemática puede ser expresada de igual manera en el lenguaje de programación Elixir. Simplemente creas una función que reciba un parámetro de tipo X, y dentro del cuerpo de la función multiplicas dos veces ese parámetro, o multiplicas ese parámetro por 2. Es eso, multiplicar ese parámetro por 2, porque multiplicarlo dos veces sería el cuadrado, y le sumas 1, ¿vale? Entonces, esto es cómo funciona o cómo se estructura, o cómo está conceptualizada una función matemática. Y en la siguiente diapositiva vemos cómo está estructurada una función en Elixir. Tenemos dos tipos de funciones básicamente en Elixir. Están las anónimas, que se crean al vuelo, por así decirlo, no tienen un nombre, y el resultado de la definición de esta función se le asigna a una variable. Como son anónimas, estas variables, pues no hay forma de acceder a ellas, a menos que se le asigne o se le asocie a una variable. Obviamente esa asignación o asociación, a final de cuentas, sigue siendo pattern matching, o coincidencia de patrones. Aquí, ¿cómo hacemos que la variable sum tenga una coincidencia con la definición de la función? Muy sencillo. Esa definición de la función asocia la sum, como si estuvieras asignando un valor. Aquí estás asignando la definición de una función, asígnaselo a esa variable. ¿Y cómo la mandas llamar? Simplemente le pones el nombre de tu variable, punto, y entre paréntesis mandas o proporcionas los parámetros que recibe esa función. Y listo. Así de sencillo. Funcionan las funciones anónimas en Elixir. Obviamente es difícil ocupar una función anónima, o no es adecuado ocupar una función anónima si la definición de esa función la vas a usar muchas veces. Entonces, para eso existen las funciones con nombre, las cuales van categorizadas o van agrupadas en un módulo. Hay una forma de definir funciones anónimas un poco más resumido, es usando el operador ampersand. Ponen ampersand, abren llaves y colocan la definición de nuestra función entre esos paréntesis. Todos los parámetros van en orden, y se usa igual el ampersand 1 para decir que estamos accediendo al primer parámetro, más ampersand 2 para decir que estamos accediendo al segundo parámetro. Esto es lo mismo como si aquí tuvieran, en lugar de A, tuvieran 1, o fuera el primer elemento y B sería el segundo elemento. Aquí tenemos que estar sumando A más B y termina la función. Aquí es lo mismo. Simplemente en lugar de fn ocupamos el ampersand, y en lugar de especificar los parámetros, pues simplemente se van a recibir conforme los hayan enviado. Y en el cuerpo del método, que es después de la flecha, tenemos A más B. Aquí tenemos ampersand 1, que es nuestro primer parámetro, más ampersand 2. Aquí ya no es nombrado. Al final de cuentas, el resultado sigue siendo el mismo. Entonces, hasta aquí el contenido del día de hoy. No sé si tengan alguna duda, algún comentario o alguna pregunta. Vale, pues parece que no. Entonces, Araceli, pues ya sería todo por la sesión del día de hoy. Pues bueno, agradecemos la participación del día de hoy del ingeniero Mario. Nos vemos posiblemente en la siguiente sesión. Ciencia,